Nadie nació rodeado de silencio como Isaac. Antes de que diera su primer llanto, el mundo ya había escuchado risas, pero no risas de alegría, sino de incredulidad, porque Isaac fue el niño que llegó cuando todo decía que ya era demasiado tarde. Su padre, Abraham, tenía 100 años, su madre, Sara, 90. Sus cuerpos estaban cansados. Su historia parecía cerrada, y su futuro, inexistente. Y aún así, Dios habló. No fue un susurro optimista. No fue un tal vez. Fue una promesa directa, imposible de ignorar. Ciertamente volveré a ti dentro de un año, y tu esposa Sara tendrá un hijo. Cuando Sara escuchó eso, rió. No por falta de fe, sino porque la esperanza había dolido demasiadas veces. Pero Dios no se ofendió. Dios no canceló la promesa, solo respondió con una pregunta que atravesó generaciones. ¿Hay algo demasiado difícil para el Señor? Y entonces ocurrió, contra la lógica, contra la biología, contra el tiempo. Sara concibió, Abraham esperó, y el cielo cumplió. El día que Isaac nació, la risa volvió, pero esta vez no fue de burla, fue de asombro. Por eso lo llamaron Isaac, que significa, él ríe. Cada vez que pronunciaban su nombre, recordaban una verdad eterna: Dios cumple lo que promete, incluso cuando todo parece perdido. Pero Isaac no nació solo como un milagro, nació como una promesa viva. Una promesa que pronto sería puesta a prueba, de una manera que nadie esperaba, porque el niño de la risa también sería el hijo del altar. Y llega la fe de Abraham, aún no había llegado a su momento más oscuro. Isaac creció sabiendo que su vida era un regalo. Cada historia que escuchaba comenzaba igual: Dios lo prometió, y Dios lo cumplió. Pero una mañana, esa promesa tomó un rumbo inesperado. Dios volvió a hablarle a Abraham, no con una bendición, no con una nueva promesa, sino con una orden que parecía imposible de obedecer: toma a tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien tanto amas, y ofrécelo como sacrificio. Abraham no discutió, no preguntó, no explicó, simplemente obedeció. Al amanecer, preparó el viaje, cargó la leña, tomó el fuego y el cuchillo, e Isaac caminó con él. 3 días subieron juntos, 3 días de silencio, 3 días donde cada paso pesaba más que el anterior. Isaac no sabía todo, pero sentía que algo era diferente. Cuando llegaron al pie del monte, Abraham dejó a los siervos atrás y dijo: el muchacho y yo subiremos para adorar, y volveremos. Isaac tomó la leña sobre sus hombros. Abraham cargó el fuego, y mientras subían, Isaac rompió el silencio con una pregunta sencilla, una pregunta inocente, una pregunta que atravesó el corazón de su padre. Padre, tenemos el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Abraham lo miró, no con duda, no con miedo, sino con una fe que ya había aprendido a confiar incluso en la oscuridad. Y respondió con palabras que resonarían por generaciones: Dios proveerá el cordero, hijo mío. Isaac no entendió todo, pero confió. Siguió caminando, siguió subiendo, siguió creyendo, sin saber que el altar ya estaba cerca, y que su vida estaba a punto de quedar en manos de Dios. En la cima del monte, el viento se detuvo. No hubo truenos, no hubo señales, solo piedras y un altar por construir. Abraham colocó cada roca con manos firmes, pero con el corazón temblando. Isaac observaba en silencio. No preguntó, no huyó, no se resistió, porque había aprendido algo desde pequeño: cuando Dios está en la historia, la obediencia también es adoración. Cuando el altar estuvo listo, Abraham tomó la leña y la acomodó cuidadosamente. Entonces miró a su hijo. Isaac entendió, no por una explicación, sino por una mirada. Y en ese instante, el hijo de la promesa se convirtió en una ofrenda viva. La Biblia no registra gritos, no menciona forcejeos, solo un acto solemne y un silencio pesado como el cielo cerrado. Abraham ató a Isaac y lo colocó sobre el altar. El cuchillo brilló bajo el sol. Todo parecía perdido, pero justo cuando la fe había llegado a su punto más alto y la obediencia al límite más doloroso, una voz descendió desde el cielo, rompiendo el silencio eterno: Abraham, Abraham. El tiempo se detuvo, el cuchillo quedó suspendido, y la historia cambió para siempre. La voz no vino del viento, no fue un eco de la mente de Abraham, fue clara, fue firme,
fue celestial. No pongas tu mano sobre el muchacho. No le hagas ningún daño. El cuchillo cayó. Abraham respiró. Isaac vivía. Entonces Dios habló otra vez. Ahora sé que de veras temes a Dios, porque no me negaste ni siquiera a tu hijo, tu único hijo. Abraham alzó la vista y lo vio. Un carnero estaba atrapado por los cuernos en un matorral. No llegó tarde, no apareció por casualidad. Había estado ahí todo el tiempo. Abraham tomó el carnero y lo ofreció en lugar de su hijo. Y en ese monte, Abraham le dio un nombre a Dios que nunca sería olvidado. El Señor proveerá. Isaac observó todo: el altar, el sacrificio, la gracia. Ese día entendió algo que marcaría su vida. Dios no solo pide fe, Dios provee lo que él mismo demanda. Pero el cielo aún no había terminado de hablar. Desde lo alto, Dios reafirmó la promesa: porque me obedeciste y no te negaste a tu hijo, te bendeciré en gran manera, y por medio de tu descendencia serán benditas todas las naciones del mundo. Isaac descendió del monte, no solo como el hijo que fue salvado, sino como el heredero de una promesa eterna. Pasaron los años. El niño del altar se convirtió en hombre. El heredero de la promesa ahora tenía su propia historia. Y entonces vino el hambre. La tierra se secó. Los campos dejaron de dar fruto. La incertidumbre volvió a golpear a la familia de la promesa. Isaac hizo lo que cualquiera habría hecho. Pensó en huir a Egipto, el lugar donde siempre parecía haber provisión. Pero justo cuando se preparaba para partir, Dios habló. No a Abraham, no a su padre, a Isaac: no desciendas a Egipto, quédate en la tierra que yo te diré. Por primera vez, Isaac no vivía de la fe heredada, sino de la fe obedecida. Dios continuó: vive como extranjero en esta tierra, y yo estaré contigo, y te bendeciré, porque a ti y a tus descendientes les daré todas estas tierras. Era la misma promesa, pero ahora, sobre una vida distinta. Isaac obedeció. Se quedó donde no parecía lógico quedarse. Sembró donde no parecía rentable sembrar. Confió donde otros habrían huido. Y Dios respondió. Ese año, Isaac cosechó 100 veces más de lo que había sembrado. Su ganado se multiplicó. Sus campos prosperaron. Su nombre comenzó a hacerse famoso. La bendición era evidente, tanto que comenzó a incomodar. Los filisteos lo miraban con recelo. La envidia creció. Los pozos comenzaron a ser cerrados. Y la paz empezó a escasear. Isaac se había vuelto demasiado próspero, demasiado visible, demasiado bendecido. Y eso despertó la envidia. Los filisteos comenzaron a tapar los pozos que Abraham, su padre, había cavado años atrás. No solo cerraban fuentes de agua, intentaban borrar un legado. Isaac pudo pelear, pudo imponer su derecho, pudo defenderse con fuerza, pero no lo hizo. En vez de levantar la voz, se movió, cavó otro pozo, y cuando encontraron agua, llegó el conflicto. Otra vez discutieron, reclamaron, lo llamaron suyo. Isaac cedió, cavó otro pozo, y nuevamente hubo pleito. Otra vez se alejó, otra vez confió, hasta que cavó un pozo más. Esta vez, nadie peleó, nadie reclamó, nadie discutió. Isaac sonrió, y lo llamó Rehobot, lugar amplio, porque dijo: ahora el Señor nos ha dado suficiente espacio, y prosperaremos en esta tierra. Esa noche, Dios volvió a aparecerse: no tengas miedo, porque yo estoy contigo. Rebeca dio a luz a gemelos. Desde el vientre ya luchaban, desde antes de nacer. Eran distintos. El primero salió rojo y velludo, lo llamaron Esaú. El segundo salió agarrado de su talón, lo llamaron Jacob. Crecieron, pero nunca caminaron al mismo ritmo. Esaú amaba el campo, la casa, la fuerza. Jacob prefería las tiendas, la calma, la espera. Isaac tenía un favorito. Amaba a Esaú, porque disfrutaba de la casa y del alimento que traía. Pero Rebeca amaba a Jacob. El tiempo pasó. Isaac envejeció. Sus ojos se nublaron. Sintió que su final se acercaba. Entonces llamó a Esaú y le dijo: sal al campo y cázame algo. Prepárame la comida que me gusta, para que te dé mi bendición antes de morir. Pero Rebeca escuchó, y en su corazón nació un plan. Tomó a Jacob, lo vistió con ropas de Esaú, cubrió sus manos con pieles de cabra. Jacob dudó, temió, vaciló, pero obedeció. Jacob huyó. La casa quedó en silencio. Esaú ardía de enojo.
Rebeca lloraba en secreto. E Isaac esperaba en Dios. El mismo padre que una vez fue atado sobre un altar, ahora veía partir a su hijo, sin saber cuándo volvería. Pero Isaac no corrió tras Jacob. No lo maldijo. No retiró lo dicho. Al contrario, lo bendijo otra vez. Llamó a Jacob y declaró sobre él palabras eternas: que el Dios Todopoderoso te bendiga y te haga fructífero, que te multiplique y te conceda la bendición de Abraham. Isaac entendía algo que solo la madurez enseña: las promesas de Dios no dependen ni de emociones, ni de preferencias, ni de errores humanos. Permanecen. Los años pasaron, los cabellos se volvieron blancos, las fuerzas disminuyeron, pero la fe seguía firme. Isaac había vivido lo suficiente para ver lo que una vez solo creyó. La promesa no se rompió, no se perdió en el camino, no murió con errores humanos, siguió viva. Jacob regresó cambiado. Esaú también volvió. Dos hermanos marcados por el conflicto, ahora unidos por algo mayor que sus heridas, el tiempo. Isaac los vio juntos, y en ese momento, el pasado dejó de doler. El hijo del milagro, el joven del altar, el hombre de los pozos, el padre que bendijo aun cuando fue engañado, finalmente descansó. Murió en buena vejez, anciano y lleno de años, tal como la escritura lo declara. Y a sus hijos, Jacob y Esaú, los sepultaron juntos. Isaac fue el hijo que no debía nacer, pero nació. Fue el hijo que subió al monte cargando la leña, pero no murió. Fue el hijo que vivió en paz y sostuvo la promesa sin hacer ruido, y sin saberlo. Su vida apuntaba a alguien más. Muchos años después, otro hijo también sería llamado el amado. Otro hijo también cargaría la madera, camino a un monte. Pero esta vez, no habría un carnero atrapado. No habría una voz que detuviera el sacrificio. Porque esta vez, Dios no estaría probando la fe de un hombre. Estaría entregando su propio corazón. Isaac fue salvado por un sustituto. Jesucristo fue el sustituto. La promesa que comenzó con Abraham pasó por Isaac y alcanzó su cumplimiento en Cristo. Y la pregunta sigue resonando: ¿hay algo demasiado difícil para el Señor? La respuesta sigue siendo la misma: no.